Buenas noches, esta es la Fragua de la Palabra. En esta oportunidad nos acompaña la poeta Elena Restrepo. Primero que todo, como siempre, ¿quién es Elena Restrepo? Del millón, ¿no? ¿Quién eres tú? Bueno, Elena Restrepo es una mujer que nació en Pereira, que a los 5 años se fue a vivir a Medellín, que estudió medicina y que publicó su primer libro en el año 2014 por una experiencia casual, o sea, es supuestamente un libro de poesía. Yo tengo serias dudas del valor poético de ese libro, pero me siento muy agradecida de haberlo publicado porque pues, ha traído una cantidad de experiencias a mi vida muy bonitas, incluso esa de que me llamen poeta, que para mí es algo que todavía cuesta recibir ese adjetivo, apelativo, profesión, no sé, bueno, profesión no es una profesión, pero bueno, eso es un poco de lo que soy. ¿Tú eras lectora de poesía antes, digamos, de publicar? Sí, a mí me gustó mucho leer poesía, pues no desde la infancia, o sea, y pues no tuve una intención tampoco como de ser poeta, ¿cierto? Yo empecé leyendo, me acuerdo que el primer libro de poesía que me enamoró fue un libro de Manuel Mejía Vallejo, que se llamaba Memoria del Olvido, o Memorias del Olvido, que estaba en una mesita de la Facultad de Medicina cuando yo estaba en primer semestre y lo vi ahí, empecé a hojearlo y me enamoré de esa, pues me enamoré como ahí de la poesía. Tuve una tía abuela poeta que se llamaba Ernestina Arango. Mi papá me leía los poemas de Ernestina, me hizo aprender alguna vez un poema de Ernestina, pero digamos que esa manera como de relacionarme desde la infancia con la poesía no me atrapó. Realmente me atrapó Manuel Mejía Vallejo. Y a partir de ahí, pues tuve una gran amiga de la universidad también, que era muy lectora de poesía y que empezó a presentar poetas. Entonces, pues también conocí a Benedetti y me enamoré de su libro Inventario, me lo leí muchas veces. Además, soy muy relectora, eso es lo otro que tengo. Más que lectora de cosas nuevas, aunque sí leo pues mucha cosa nueva, es más lo que leo, es más lo que releo, lo que me gusta. Y me gusta mucha prosa, que pienso yo que hay mucha prosa que tiene un valor poético importante. Y también, pues Cortázar fue uno como de los que más leí. También tenía Salvo el Crepúsculo, un libro de Cortázar que andaba con él en el bolso para arriba y para abajo, y que él leía y releía y releía, porque me gustaba muchísimo. ¿Tú crees Pero que tu no, poesía tiene como una influencia de algún poeta en particular? ¿Crees que hay como una tendencia con la que se identifica la escritura tuya o de pronto las imágenes o el uso del lenguaje de algún poeta es como similar al tuyo? pues mira, yo creo, pues es pretencioso decir que el uso del lenguaje que tengo se parece a otro, porque además de quien siento como mayor influencia es precisamente de Julio Cortázar. Incluso alguien alguna vez me dijo que mi libro Nacer de Nuevo, que fue el primero que publicó, le evocaba un poco a Julio Cortázar, y me llamó muchísimo la atención, pues porque no sabía que había sido como el poeta que más había leído yo. Pero pienso que más en relación con la cotidianidad de ese primer libro, porque ese primer libro no tiene como ese intento de las figuras extrañísimas, de crear unas cosas así muy raras, porque además, como te digo, yo no tenía la intención de escribir como poeta. Yo siempre escribí, además escribí desde la infancia, porque a mí me tocó que nos dieran esos diarios en las primeras comuniones casi siempre de sorpresa, y pues yo amaba escribir y llenar esos diarios. Entonces Con un escribir siempre, candadito. sí, con un candadito Sí, que se abría con una pincita, que no, sí. la llave no servía para nada. Bueno, mi mamá me abría el candado Pero y me leía. inseguro, toda la Sí, claro, familia se podía total, enterar. toda la familia, y mi Total. mamá era una chismosita de esos diarios y le encantaba leerme. Que entre otras cosas, pues esos diarios, además de narrar, pues como los días, a veces tenían mentiras también. O sea, a mí también me gustaba contar mentiras en los diarios. Pues me parecía entretenido inventar cosas y escribirlas ahí. O sea que estabas Eh, haciendo ficción sí, desde pero la sin, infancia. sí, pero sin, a ver, sin haber, en esa ocasión sí, sin haber leído a nadie. Entonces, pues no como con una determinada intención, era más un juego de niña, era un juego de niña.
que me gustaba, además porque como sabía que mi mamá me leía, a veces pensaba en hacerle pasar sustos con las cosas que escribía, porque podía leer alguna cosa que no fuera verdad, pero que pensara que era verdad porque estaba ahí. Entonces, maldades, maldades. ¿Viniste a Pereira, Medellín, para estudiar medicina? No, llegué a los 5 años porque mi papá mi papá se jubiló muy joven porque trabajaba con el ejército y la familia toda de mi papá vivía en Medellín, entonces nos vinimos toda la familia. Pues simplemente se acabó su trabajo en el ejército en Pereira, ahí era, y nos fuimos todos para Medellín a empezar como ahí. Y ahí pues terminé mi bachillerato y estudié medicina, hice toda mi vida. Hace 2 años regresé a Pereira por otra casualidad, pues por otras cosas, como que se me empezó a cerrar el mundo en Medellín y regresé a Pereira otra vez. Y cuéntanos cómo es la historia de ese primer libro, o sea, siendo una médica o siendo una estudiante o en qué momento de tu vida llegó ese primer libro. Pues mira, yo escribo desde, como te digo, desde la infancia, ¿cierto? En la adolescencia empecé a escribir y a guardar lo que escribía, pues porque además todos los diarios se perdieron, no conservo un solo diario de la infancia. Después de los diarios escribía en los cuadernos, en la parte de atrás de los cuadernos, pero cada que se acababa un año esos cuadernos morían también. Hubo un momento en el bachillerato con una compañera del colegio que ella me empezó también a esculcar los cuadernos y me leía y me decía, ¿usted de dónde sacó esto? Y yo, pues de mí. Y me decía, yo no le creo, yo sí. Me decía, no bote eso porque usted escribe muy bacano, guarde esas cosas. Entonces yo empecé a escribir en agendas. O sea, a partir de ese momento yo empecé a escribir en agendas y a guardar las cosas que escribía. Y conocí a Gustavo Zuluaga hace 6 años, que es el amaquero, que tiene un puestecito de libros de segunda, tenía, porque ya no lo tiene ahí, ya lo tiene en la Bastilla, pero lo tenía ahí por Barranquilla, frente a la Universidad de Antioquia, en un recital de un poeta uruguayo. No porque yo fuera a leer poesía ni nada, sino porque yo fui simplemente como público, y me invitaron a cantar, porque eso sí lo he hecho desde hace mucho, también un poco osada, porque tampoco es que sea profesional del canto, pero me gusta mucho cantar y lo hago cuando me invitan, entonces me invitaron a cantar. Y Gustavo me invitó a un programa de radio que él tenía en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Y en ese programa yo llevé las cosas que escribía, que ya las recopilaba, que las tenía guardadas, y leí así de puro salto al vacío alguna de esas cosas. Y Gustavo me invitó a publicar, me dijo, pues, o sea, me invitó es una cosa, pues, porque Gustavo no es ni editor ni nada de esas cosas, tiene unas editoriales ficticias que a mí me parecen muy bonitas, y le presta el nombre a todos los que se autopublican, eso hace Gustavo. Entonces, él me dijo, no, pero publique esto, ¿para qué va a dejar eso guardado no le sirve a nadie, publique aunque sea para que se lo regale a su familia, para que a sus hijos les quede un legado, para que, no sé, sus amigas la lean. Y entonces empezamos con el proyecto de sacar 20 libros y terminamos sacando 300 y pico de libros. Y fueron, yo digo que un éxito, pero no es un éxito en lo poético, es un éxito en la conexión, digamos, que eso generó con una cantidad de personas y en la posibilidad que yo vi a partir de como de ese encuentro con los otros en la palabra, de seguir haciendo mi profesión, porque yo soy médico. Y entonces mucha gente me decía cuando leía ese libro, me siento menos sola, me siento menos mala, porque es muy confesional realmente, es pues, precisamente porque tiene esa costumbre del diario. Entonces son cosas muy confesionales. Ah, o sea, puede ser, digamos, una poesía intimista, Es muy intimista. como lo que hacía Silvia Plath o la poeta sobre la que yo escribí, Dolly Sobre Mejía. la que tú escribes. Si alguien coge mis agendas, puede hacer lo que tú hiciste también, darte cuenta de la historia, pero pues ya al momento de publicar, sí, lo que yo hice fue elegir como lo que yo consideraba que tenía valor, no solo para mí, sino que podía tener valor para otros. Y bueno, porque además también ya había ido a leer en algunos espacios públicos y me había dado cuenta precisamente como de esa resonancia en los otros, pues como de las risas, por ejemplo, en los escuchas pues porque hay algunas que son historias también, o sea, son prácticamente historiecitas contadas así. De hecho, pues hay una que a mí también me gusta porque tiene relación también con la motivación de seguir escribiendo,
y es que hubo un profesor de medicina interna que me abordó una vez en la cafetería de la Facultad de Medicina. No nos conocíamos, o sea, yo sí sabía quién era él porque tenía referencias de él, ¿cierto? Era un profesor que tenía fama de misógino y de mala persona, pero pues él a mí no me conocía. Pues, yo estaba en sexto semestre, en séptimo era que veía medicina interna, y él se me acercó y me dijo, usted es como muy gris y muy triste y muy trascendente. Y yo me quedé mirándolo extrañadísima porque yo dije, pero así como casi como el juego este de usted no sabe quién soy yo, más o menos, eso sentí yo. Y yo le dije, pero este señor no me conoce, o sea, ¿de dónde saca este señor que yo soy gris y triste y trascendente si no tiene ni idea de quién soy yo? Y me fui para mi casa porque yo normalmente soy de pensamiento lento, o sea, yo no tengo esa capacidad que tienen algunas personas de reaccionar inmediatamente y contestar, no, yo no supe qué decir, yo me quedé callada y me fui a escribir y me fui a preguntarme yo misma si yo era todas esas cosas. Entonces te voy a leer eso que además lo incluí cuando hice la selección, yo incluí eso dentro de mis poemas, dentro de lo que yo consideraba que podía considerarse poético. Y se llama, pues no se llamó en ese momento era una carta, pero se llamó cuando yo lo elegí, autorreconocimiento. Dice, gris, gris yo, qué tontería, si soy azul y verde. Triste, triste yo, qué tontería, si es solo un aire tristongo, que suelo ser alegre. Trascendente, trascendente yo, qué tontería, si es inevitable, si soy inevitablemente hembra y por hembra sensible, cierta, y voy creciendo y aprendiendo que no te miento, que no me miento, que no es necesario, lo que no he de decir lo callo, no lo cambio. Claro, soy trascendente, pero no me creas tan pendeja, hombre. ¿Acaso vas a hablarme de tu intrascendencia? Esta fue la carta que yo le entregué al profe y, y él me regaló, pues él no me dijo nada, me la recibió, se la llevó y a la siguiente vez que nos cruzamos me entregó una agenda preciosa, roja, de pasta dura y me dijo, sigue escribiendo. Y esa fue también pues como, digamos, pues aunque, como te digo, nadie me dijo en ningún momento, ay, usted es poeta o usted escribe poesía, ni yo tampoco lo pensé de esa manera, simplemente a mí me gustaba escribir y era todo lo que yo tenía muy claro y todavía lo tengo muy claro, o sea, a mí me gusta escribir. Que sea o no sea poeta, que lo que termine escribiendo los demás lo consideren o no un poema, es algo que realmente se le escapa a uno de las manos, es muy complejo de manejar y el mundo literario me parece dificilísimo, pero, pero no voy a dejar de escribir, eso sí lo tengo claro. ¿Qué cosas, digamos, te motivan a escribir? ¿Y en qué momentos escribes? O sea, ¿se te ocurre cualquier cosa, inmediatamente lo anotas o separas un tiempo para eso o de pronto eh, es frente a lo que estás viviendo? O ¿de dónde surge tu poesía? Bueno, ha tenido, digamos, como etapas, ¿cierto? En general, en toda la vida, pues, siempre escribí como con la intención de sanar. Eh, todo lo que me enredaba, todo lo que no digería, lo que no tenía claro también, como que escribir me ayudaba a desmenuzarlo, era como algo así, era como que yo lograba a través de la escritura ir como disolviendo esos enredos y desenredarme a mí misma, o sea, como, y después miraba y era como si me pudiera mirar en un espejo y peinarme y decirme así, ya quedé, ya, ya quedé, así me gusto. Eso pues durante mucho tiempo y como te digo pues porque no había una intención de hacer un poema como tal, era simplemente el intento de organizarme a través de la escritura. Pero a medida que me empezaron a decir poeta, eso pues generó también en mí como una especie de responsabilidad. Entonces he estudiado las estructuras clásicas y dentro de ese estudio de las estructuras clásicas entré a páginas de Facebook donde me ponían a escribir sobre un determinado tema con unas condiciones específicas, es decir, o un soneto, o una décima, o una sonatina, o un romance. Entonces aprendí las formas clásicas y a escribir sin que fuera necesariamente mi propia pulsión, sino a esculcarme, digamos, sobre un tema, porque pues tampoco significa que se escriba o que escribiera mentiras. Alguna vez me decían, es que escribir por encargo implica pues como que tú no escribas realmente, es como si la musa, o sea, como si hubiese que esperar que la musa llegara.
yo lo que he hecho a través de esos ejercicios es esculcar qué tengo para decir sobre determinadas cosas. Y es un poco también lo que se hace a veces en los talleres, que ahora asisto a talleres también, o sea, voy a talleres a que me enseñen con los amigos poetas que me interesan, que me gusta cómo escriben, porque me gusta también conocer de dónde viene precisamente su pulsión, su manera, sus modos, y eso me nutre muchísimo. Entonces, escribo también los ejercicios que me ponen, o sea, hay que hacer una cosa sobre esto, lo hago. Pero también llegan de muchas maneras, o sea, yo he soñado versos, he soñado un verso entero, o dos o tres versos, y los acomodo a una, o sea, los termino, mejor dicho, que esa es como la cosa, o sea, los termino ya despierta, los pulo, esa es una manera. A veces también llegan y caen, como que vas por un lado y ¡pum!, caen así encima. De hecho, hay un poema que a Gustavo le gustaba muchísimo, porque además tiene una palabra muy fuerte, es un poema que casi no me gusta leer ahora, porque precisamente lo leía mucho porque es un poema que se llama Tu puta. Entonces, claro, la sola palabra causa un impacto, pero yo he querido alejarme de ese impactismo, digamos, que ha causado eso. Pero ese poema nació de una manera brutal, o sea, eso fue una cosa que me salió de adentro como o usted me deja salir o me deja salir, pero era como si tuviera una fiera adentro que quería escribir esa vaina. Pero pocas veces me pasa de esa manera, o sea, como que tenga que escribir algo así como una pulsión tan intensa, me pasa, pero me pasa pocas veces, no es como lo que más. Bueno, además que es que también yo tuve un tiempo de mi vida en que dejé mucho de escribir, que fue durante el tiempo de mi matrimonio último, que duró casi 14, creo que duró 14 años, no estoy muy segura, pero duró mucho tiempo. Durante ese tiempo yo escribí muy, muy poco, porque a mi pareja no le gustaba casi leerme. Entonces, pues él era como muy sensible, entonces se desmoronaba fácilmente con las cosas que yo escribía, pues además que uno a veces escribe precisamente lo que le molesta, lo que no le gusta, así lo ponga de una manera bonita o trate de darle, narrarlo con imágenes, lo que sea, disgusta a veces si vos es el implicado en eso. Entonces, pues dejé mucho de escribir. Entonces, cuando volví a escribir, que fue a raíz de la publicación, que volví a empezar a escribir cosas, pues también empecé a nutrirme mucho de otras lecturas y pienso que eso también le dio algo diferente al tercer libro, que es el tercer libro, porque el segundo no es de poesía, el segundo es la historia del primer libro. Que a mí, o sea, como nadie me decía, pues todo el mundo me decía como, ¿usted dónde salió escritora? Pero si usted es médico y usted vive para su familia, yo me dedicaba a mis hijos y a mi esposo y a mi carrera. Entonces, yo dije un día, porque también me llegó una convocatoria del concurso de novela que hace la Cámara de Comercio, me dediqué a escribir supuestamente una novela para para mandarle esa convocatoria. Y una vez escrita y después mirada y corregida y reposada y pasada por corrector de estilo y todo eso, la publiqué otra vez porque Gustavo me empujó hasta que me hizo pública. En realidad yo creo que todo lo que he publicado lo he publicado por Gustavo, y ahora que me alejé de Gustavo no he vuelto a publicar. Pues me alejé porque estoy viviendo lejos. Yo creo que si estuviera cerquita de Gustavo ya tendría otros 2 libros publicados. Es un relato autobiográfico, incluso yo empiezo contando desde como mi primer año de vida, más o menos. Pues como mi relación con los libros. Entonces, desde ahí arranco. Y digamos que es un libro que pues, va un poco más allá de la experiencia de contar de dónde sale el libro, porque yo pienso que el primer libro de todas maneras sale de mí, ¿cierto? Y de mí es mi mamá, mis abuelos, entonces se va un poco hacia allá, además porque lo femenino, digamos, es muy, muy explícito, muy notorio en mis libros en general. De hecho, el segundo se llama Eva se enamora de un fantasma, el tercero, Eva se enamora de un fantasma, que apunta también al arquetipo femenino de Eva. Entonces, esa historia de lo femenino transgeneracional para mí es fundamental a la hora de hablar de lo que escribo, porque, porque eso me traspasa, ¿cierto? O sea, todo ese femenino, digamos, que todas tenemos, pues, o sea, no es mi historia, es la historia del femenino del mundo.
es la historia de la opresión, es la historia de esa sexualidad reprimida, es la historia del placer que se niega, o sea, todo ese femenino que todas traemos en nuestra ancestralidad, para mí fue fundamental a la hora de contar por qué yo escribo, pues porque todo eso me ha hecho, me ha producido esa necesidad de escribir. ¿Y cómo ha recibido tu familia esos libros? Tú dices que había una extrañeza pues frente a ese libro, como de dónde salió Elena escribiendo y cómo así que un libro de poemas. Me imagino pues que de las personas de tu círculo, pero ¿qué pensaban tus hijos, tu familia? Bueno, mi mamá es una gran lectora mía desde la infancia y lo sigue siendo. A ella le encanta lo que yo escribo. Entonces mi mamá pues feliz. De hecho, ese libro de narrativa es un libro que le hace un homenaje a ella muy especial. Yo tengo pocos poemas para mi mamá, pero yo creo que ese libro es un poema, el libro de narrativa es un poema para ella. Es un personaje que resalta muchísimo en ese libro porque mi mamá es una mujer maravillosa, o sea, una mujer que nos enseñó a ser felices en la infancia, o sea, nos llevaba a los ríos, hacía sancochos al lado del río, se llevaba a todos los niños de la cuadra, nos mandaba a jugar en medio de los aguaceros, y todas esas historias de esa mujer que, digamos, me trae y me trajo y me sigue trayendo al mundo, son historias que ella se siente pues muy orgullosa de verse ahí narrada de esa manera y que además ha hecho que todo el mundo la ame, porque todo el que lee mi libro ama a mi mamá. O sea, todo el que lo lee dice, tu mamá es hermosa, divina, me encanta, qué personaje tan bello. Sí, es un personaje, es una persona, ella no es un personaje, ella es una persona maravillosa. Y pues de ahí en adelante, pues mis hijos casi no me han leído, mis hijos a veces me leen con amigos, porque todos tienen mis libros, entonces a veces los amigos vienen, entonces los cogen y se los piden prestados y se los llevan, entonces casi que me han leído, no son muy buenos lectores, salvo el mayor que es un poquito mejor lector, eh, pero no le interesa leerme y a mí eso me parece perfecto, o sea, yo no tengo ningún problema, nadie está obligado a leerme realmente, el que me lea porque le place, no porque sea una obligación y menos un hijo. Con mi ex, digamos que hubo una especie de dificultad también porque como él se sentía reflejado en muchos de los textos del primer libro, él me dijo, yo no lo quiero leer. Y yo le dije, no hay ningún problema, estás en todo tu derecho. Y poco después nos separamos, porque ese mismo año de la publicación, pues nos separamos. Y él nunca me ha leído, pero por ejemplo, ahora es muy extraño. Ahora a veces lee mis poemas y le gustan, pero sobre todo los de estructuras clásicas, porque le gusta la poesía clásica, yo no sabía. Le gusta la poesía en formas clásicas y últimamente a veces le comparto cosas que escribo en formas clásicas y las disfruta mucho. Pero claro, ya él no es el implicado, entonces se siente mucho más cómodo leyéndolas. Sí. Bueno, y ya el tercer libro, ya ese libro sí había una intención ahí de producir algo, tenías de pronto un tema que querías abordar en especial, o también fue como una recopilación de esas agendas y de las cositas que No, tenías por ahí. no, ya el tercer libro es, digamos, lo que yo venía escribiendo desde la primera publicación eh, hasta que se publicó ese libro. Que este libro se publicó en el 2018, entonces eran las cosas que se venían escribiendo en esos últimos 4 años que yo venía escribiendo. Y digamos que aquí sí hay la intención como de narrar una historia en poemas. O sea, hay como, hay un hilo conductor, digamos, en los textos. Y es básicamente una historia. Pero sí, sí, es una historia de un amor, básicamente son poemas de amor, aunque hay otras cosas, o sea, por ejemplo, aquí hay un poema a mi padre, hay un poema a mi madre, o sea, hay cosas que igual, al igual que lo hago con la historia de un libro, es entrar en contexto con el personaje que es como desde donde se escriben los poemas, que es Eva, ¿cierto? Pero Eva, pues soy yo, pero Eva también sos vos, pero Eva somos todas, ¿cierto? Esa es como la intención también, es como trascender un poquito el yo hacia un yo femenino más general, del amor, además que se idealiza, del amor que hacia el fantasma, que yo pienso que todas nos enamoramos de algún fantasma. ¿Qué experiencias has tenido tú con esa escritura que tú digas? Es que me sentí como
tan satisfecha, tan feliz de haber puesto este libro o este poema en este libro. ¿Te ha pasado que...? Sí, 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 realmente sí. Con lo que más me ha pasado es con el poema que le escribí a mi padre. Yo pienso pues que la figura masculina precisamente ha dejado muchas huellas en el corazón de todos. Como te digo, para mí esto es más algo que trasciende el yo, ¿sí? Es algo que va a los otros, y este poema es un poema que es muy, bueno, ha causado mucho ese efecto. Se llama Herencia, te lo voy a leer. Herencia, cuando lo he leído, en muchos lugares se me han acercado personas, a veces con lágrimas en los ojos, a darme las gracias. Pues me dicen, me ayudaste a resolver un problema de muchos años. Claro, yo lo resolví escribiendo esto, con muchas lágrimas en los ojos también. Y cuando uno ve que eso pasa en otros, pues realmente se da uno cuenta como de lo bonito y de la, pues sí, como de lo especial de compartir algo como eso. Se llama Herencia. De mi padre heredé su porte sencillo y digno, el tono firme de la voz que tantas veces me negó paraísos verdaderos y falsos, el amor pobre de caricias y de corazón pleno, el desgaste de los intentos de mostrarme el mundo a través de sus ojos para que ningún otro, tonto como él, me hiciera daño. Me amó tanto y tan torpemente sin poder saberlo. A él también le entregaron el libro de la vida con todas las hojas en blanco. Ese es como uno, sí, es uno de los poemas que yo más quiero. Yo recuerdo que además cuando lo escribí, yo le dije a mi mamá como que ya me puedo morir tranquila. Yo creo que este era el poema para el que yo había nacido. Esto era lo único que yo tenía que escribir. ¿Y tu mamá qué Porque, piensa de ese poema? ve, mira, ahora que me preguntabas eso y yo no terminé, a mi mamá le pareció muy bello, pero por ejemplo tuvo problemas con mis hermanos. Mi papá murió hace como unos 13 años más o menos. Y pues muchas personas idealizan a estas figuras para estas figuras, eso suena muy frío, pues idealizamos al padre, idealizamos a la madre, idealizamos para poder resolver el asunto y poder como tenerlos en un altar. Lo que yo hice con este poema no fue eso, o sea, fue una desnudez de su humanidad y fue un tranquilo, o sea, todo bien, no se preocupe, o sea, yo entiendo sus limitaciones y aún así, pues, relájese, o sea, esa fue como mi manera de resolver mi conflicto con mi papá, ese poema, pero para muchos otros fue un dolor. Yo tengo un primo que yo creo que no me habla a partir de que leyó ese poema, porque mi papá además es un ídolo en la familia, no solamente aquí, pues para mis hermanos, que también yo, o sea, para mí también es alguien muy grande, yo lo amo muchísimo, realmente esto no es no es un reclamo, ¿no? No es algo en contra de, es un reconocimiento honesto de lo que yo siento que me quedó de él y con muchísima gratitud además, pues porque es humanidad, o sea, nadie, absolutamente nadie vino sabiendo cómo hacer las cosas y nos equivocamos, todos nos vamos a equivocar. Entonces, Sí. entonces bueno, esa es de las cosas que a veces ha generado algo de impacto, digamos, también en la familia. Ese libro también de la historia de un libro, como es un libro tan intimista y además narra un montón de hechos por ejemplo, de las historias de la sexualidad de mis ancestros y también de las personales. Entonces, algunas personas de la familia me decían, ¿usted cómo hace para contar eso? O, usted se empelotó ahí. En el primer libro también tengo un amigo que me decía que eso era un striptease afectivo. Y sí, es un poco eso, es un poco de desnudez. Esa es mi manera, lo que tú dices, yo soy muy intimista a la hora de escribir. Y me parece que eso, pues no es que tenga que ser esa la manera, sino que así soy yo. Pues así me gusta a mí escribir y me gusta. Por ahí tengo unos versos muy breves que dicen algunos nos desvestimos quitándonos palabras de encima. Esa es mi manera. O sea que es una manera también como de, al tiempo pues que ofreces pues lo que tienes para dar, digamos, desde tu experiencia, también como de tú misma sanar mediante la escritura. Sí, Ese es más que total. todo como el Sí, objetivo. total. Total, y de revelarme, o sea, y de revelarme con B y con V, o sea, las dos cosas, o sea, es eso. Yo siento que además cuando me quito palabras de encima no revelo
mi desnudez de piel, sino mi desnudez de luz. O sea, es como, por ahí tengo algún texto también que dice eso, o sea, me rompo y me vuelvo pedazos de sol, o sea, me rompo cuando escribo, me permito eso, romperme, fracturarme, es todo eso, ¿no? Y me parece que está muy bien, porque es lo que yo te digo, con respecto a las experiencias, mucha gente me ha llamado y me dice, lo que te digo, me siento mucho menos sola desde que te leí. Y ese sentirme menos solo significa me reconozco en ti, ¿cierto? O sea, yo me reconozco en tu humanidad y tu humanidad es la mía y me siento menos terrible de los errores que he cometido en la vida porque veo tus errores, que además haces con ellos un poema y no te avergüenza, o bueno, la verdad es que puede que me avergüence, pero finalmente no me importa, o sea, porque me parece que la vergüenza es un asunto menor a la hora de sanar. Voy a leer mi primer poema que lo escribí en el baño de un bar. Yo no sé, pues para los que escuchan, el bar se llamaba Salterio y quedaba en la 80 y con la 76 en ese cruce. Yo lo escribí en la pared del baño. Un día cualquiera sentada en el baño, cogí, lo escribí ahí. Y ese baño era muy bonito porque se llenó de poemas. O sea, después de que yo escribí, la gente todo entraba con un lapicero al baño y el que no tenía lapicero me pedía prestado el lapicero. Y ese baño era un libro de poemas. Todo el mundo escribía en esas paredes. Era muy bonito. Y se llama Presagio Adolescente. Pues bueno, se llamó Presagio Adolescente cuando publiqué, que fue ahí donde le quise poner ese nombre. Cuando te encuentre, no seremos uno, seremos tres. Tú, yo y nosotros. Cuando estemos juntos, no formaremos un mundo, formaremos tres. El tuyo, el mío y el nuestro. Cuando te tenga dentro de mí, cuando se plasme el deseo, entonces sí seremos uno, pero será solo por un instante. Esto se llama Presagio Adolescente, entre otras cosas, porque tenía 16 años cuando lo escribí en el baño de Salterio. Y es lo primero que yo tengo recuerdo como tal de construcción con esa intención medianamente poética, o sea, como de hacer algo bello, que es como, yo creo que es la intención de pronto poética, como de escribir algo bello. Y este aparece en Eva se enamora de un fantasma, este otro se llama De todos y de nadie. Si no me oyes, si me oyes y no te mueves, si mi voz revuelve tus entrañas y sigues inmóvil, si sabes que deseo y quiero son palabras con las que te nombro, y no vienes a reclamar lo que es tuyo, seré de la tierra más que nunca, del cielo más que nunca, cada vez más verde, más azul. Muchos me han amado, a muchos amé, solo de uno me siento parte. Si no vienes, no será grave, seré más verde, más cielo, más agua, más lluvia, más fuego, de todos y de nadie. Pues ese no es necesariamente el que más leo, el que más me gusta leer, pero te voy a leer otro que quizás sí cumpla con eso, que además es el que le da comienzo a este libro y se llama Eva. Eva no necesita llenar un vacío entre sus piernas, está llena de sí misma. Y si alguna vez se siente amada y reconocida en su valía, puede ser que Eva abra los muslos de su paraíso interior y deje entrar a su amado para compartir su alegría. Y aquí está. Te quería leer uno de esos poemas inéditos que le gusta mucho a mis amigas, a Diana Pizarro, a Carla Jazmín. Se llama Tu mano y es un soneto. Tu mano, siendo nada, es la promesa de un pedazo de mar y mi naufragio. Una fiesta de sol, la miel que besa un anhelo infantil, mi buen presagio. Es la continuidad del paraíso, la tierra prometida, mi mentira, la nube donde sueño, donde piso y en donde mi locura gira y gira. La sueño dibujándome en el pecho una constelación con mis lunares, mientras que mi universo satisfecho se entrega al agua pura de sus mares. ¿Qué importa si este amor no tiene techo? Contemplo las estrellas por millares. Y bueno, algún día probablemente publique un libro de sonetos, no sé, algún día. Es que es demasiado, o sea, realmente tengo muchísimas páginas de cosas escritas, entonces creo que eso también hace que se me haga muy difícil pensar en publicar, porque eso es como cuando uno tiene que escoger entre los hijos unos poquitos, como que uno dice, uy, no, qué pesar, pero seguramente sí voy a publicar, o sea, mejor dicho, sí, la respuesta es sí, sí voy a volver a publicar, no sé cuándo, ni sé qué, pero sí voy a volver a publicar. Lo Seguramente más sí seguro es que sí. Sí, 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 Bueno, seguramente sí. me alegra mucho saber que tienes esa perspectiva de publicar muy pronto. Bueno, Elena,
Te agradezco Bueno, mucho también este tiempo que compartiste conmigo y todas esas historias y todos esos poemas tan lindos que nos leíste. Espero que sigamos gracias a ti. conversando, especialmente cuando lances tu próximo libro. Ojalá, sí, hagamos, voy a pensarlo un poquito más. O sea, voy a ver si me enfoco de pronto en esa intención, porque también es de enfoque, es como de ponerse una meta, un Una propósito, es meta. posible. Sí. Bueno, Elena, una feliz noche, que descanses. Muchísimas gracias, mujer. Hasta Muchísimas gracias a vos luego. por la invitación. Chao. Chao.